El gigante de la logística Maersk está invirtiendo en una nueva generación de portacontenedores. Con un pedido de 19 buques con motores de combustible dual, la naviera danesa avanza a toda máquina en su transición de los combustibles derivados del petróleo al metanol. We have a problem that needs to be solved. Here is a good solution. Let's go with that. El sector del transporte marítimo debe adoptar combustibles alternativos. Las compañías están sometidas a una presión cada vez mayor, tanto por parte de los clientes como de los gobiernos. El metanol ya se produce, por ejemplo, en Chile y China, pero es controvertido. It's difficult to justify given how hard it will be to make methanol in a cost-effective way in the future. ¿Va por el buen camino el transporte marítimo de mercancías para alcanzar la neutralidad climática? ¿O es la inversión en 19 buques de los 707 que gestiona Maersk otro caso más de greenwashing? Rotterdam, el mayor puerto marítimo de Europa. El Mary Maersk transporta 18.000 contenedores a Tánger, Shanghái y Ulsan, en Corea del Sur. Navegará durante 6 semanas. El buque funciona con combustibles fósiles como la mayor parte de la flota mundial de contenedores. El sector emite en torno al 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, prácticamente lo mismo que emitió Japón en 2021, un 2,9%, frente al poco menos de 1,8% de Alemania. Y las emisiones van en aumento. Cada año se transportan aproximadamente 11.000 millones de toneladas de mercancías. Esa cifra se triplicará de aquí a 2050. Pero Maersk tiene un plan: utilizar el combustible sintético metanol como alternativa al combustible marino convencional. We know it can work because the engine technology is actually proven. There's an engine out there that we can order. And also from an operational and safety perspective, it's a very manageable fuel. La empresa de ingeniería MAN Energy Solutions está desarrollando nuevos motores de combustible dual para el sector naviero. En caso necesario, pueden funcionar en alta mar con combustibles alternativos como el metanol y combustibles fósiles. Solo la parte superior es distinta a la de un clásico motor diésel. Se trata del sistema de inyección de combustibles sintéticos como el metanol. El motor pesa unos pocos cientos de toneladas y mide unos 19 metros de altura. MAN puede producir hasta 1.000 motores al año, pero la empresa dice que no será suficiente porque habrá que modernizar a gran escala los buques antiguos. When Maersk decided to go for methanol, then the entire industry is saying, methanol, this seems interesting. Let's look at this. So there's a huge interest in methanol. La decisión de Maersk se debe en parte a la presión de sus clientes, entre los que se encuentran más de 200 grandes marcas como Lenovo, Volvo, H&M y Vestas. Alrededor del 70% de ellas se han fijado objetivos de emisiones de CO2 y quieren descarbonizar las cadenas de suministro cuanto antes. More and more companies are setting these targets, then they see a lot of value in actually buying a product that abates their emissions, and when they see value in the product, they are willing to pay a price. Ese precio repercutirá inevitablemente en los consumidores. No está claro en qué medida, pero para los países industrializados, bienes como la ropa y los aparatos electrónicos costarán probablemente solo unos pocos euros más. Sin embargo, el impacto en el coste de vida podría ser mayor en el sur global, dicen los críticos. ¿Están, pues, Maersk y sus competidores apostando por el combustible adecuado? En primer lugar, el metanol debe ser verde, neutro en carbono, fabricado a partir de CO2 e hidrógeno verde. Lo producen unas 80 plantas en todo el mundo y cada vez se construyen más, como la planta piloto Aruoni en Chile, aunque es pequeña y de momento solo produce combustible sintético para autos. La primera planta de conversión de CO2 en metanol a escala comercial entró en funcionamiento en Anyang, China, a finales de 2022. Es una tecnología novedosa, pero la planta no produce metanol verde. El hidrógeno procede de gas de coque y el CO2 de gases residuales producidos por la industria. Otras muchas plantas utilizan CO2 capturado de la biomasa, lo que también es controvertido. Everyone, before investing massively in biomethanol, should consider what if we wait a bit longer and invest in the alternative technologies that don't have these sustainability risks.
En resumen, la extracción de CO2 es lo más complicado en la producción de metanol. It's difficult to justify given how hard it will be to make methanol in a cost-effective way in the future. So there are more promising pathways with lower costs, such as ammonia, but there's more work to do to get to the point where ships can be run on ammonia. Los políticos no han especificado qué combustible alternativo deberán utilizar las navieras en el futuro, aunque el metanol y el amoníaco se consideran los favoritos. En marzo de 2023, la Unión Europea acordó una cuota de combustibles sintéticos para buques de más de 5.000 toneladas. Para 2034, al menos el 2% del carburante deberá proceder de combustibles sintéticos fabricados con electricidad de fuentes renovables. La OMI regula el transporte marítimo a nivel global. Dice que para 2050 el sector debe reducir las emisiones de CO2 en al menos un 50% respecto a los niveles de 2008. Pero la OMI y la Unión Europea han sido criticadas por unos objetivos demasiado laxos. We need stronger EU policy, and we need a global policy solution from the IMO that's really effective at incentivizing uptake, not just for the early adopters, but signalling then the mass market transition that will need to rapidly scale up in the 2030s. The less we have of that policy certainty, the greater the investment risk. Serán sobre todo las grandes compañías navieras las que inviertan en estos buques y combustibles. 4 de las mayores tienen su sede en Europa y representan algo más de la mitad del mercado mundial del transporte marítimo. How do we make sure that we do this transition without really screwing over the global south? Because we stimulate the transition primarily in our countries because we can't reach multilateral agreements at the UN and the IMO. And so we drive everything with EU and UK and US policy like the Inflation Reduction Act, which means that technology all becomes centered in the developed world and we end up selling it to the developing world in coming decades. Now that would be deeply unhelpful. Las rutas marítimas más importantes del mundo también están respondiendo a esta transformación. El Canal de Panamá en América Latina transporta el 6% de las mercancías mundiales. La hidrovía aspira a ser carbono neutral para 2030, uno de los llamados corredores verdes, es decir, rutas diseñadas para asegurar un transporte marítimo libre de emisiones. Una de las estrategias es instalar estaciones de servicio de electrocombustibles o e-fuels. Mediante un sistema de cuotas, los buques con bajas emisiones de carbono pagarán menos por atravesar el canal. Inicialmente utilizando la tecnología que esté disponible para nuestras operaciones. Este es el reemplazo de nuestra flota vehicular. Igualmente optimización y reducción de las emisiones de nuestra generación energética requerida para el funcionamiento del canal. La transformación del sector naviero supondrá elevados costes de inversión. Mientras que los buques convencionales cuestan cerca de $200 millones, los buques con motores de combustible dual son unos 20 millones más caros. Y según la consultora McKinsey, la transición a los electrocombustibles incrementará los costes operativos de los buques entre un 40 y un 60%. We are also expecting that over the next couple of years that we will not be able to recoup the entire additional cost for the green fuels, because the first couple of years, you know, they're quite expensive, but we do actually expect that we will also have to cover some of the cost ourselves, and that's also only fair. Los beneficios de las navieras se han multiplicado en los últimos años. En 2022, el beneficio neto de Maersk fue de $29.700 millones, más del 60% que el año anterior. El cierre de puertos en China debido a la pandemia de COVID-19 provocó numerosas interrupciones en las cadenas de suministro. Los precios del transporte de contenedores se han disparado y, por si fuera poco, la guerra en Ucrania ha elevado aún más los costes. Pero volvamos a Maersk y a la pregunta de si es una inversión seria de cara al futuro. ¿Son suficientes 19 nuevos buques con motores de combustible dual frente a los 707 que funcionan con petróleo? Maersk ha sido una de las navieras más rápidas en fijarse objetivos climáticos y reaccionar a la presión de los clientes hacia la descarbonización. La empresa ha elegido el metanol como combustible alternativo. Es la tecnología más desarrollada, pero su producción sigue siendo cara y complicada. Maersk es un actor poderoso en el sector con una enorme influencia. Otras alternativas respetuosas con el clima, como el amoníaco, podrían quedar rezagadas si las grandes navieras apuestan por el metanol.
we also need to see is a commitment to absolute emission reductions, and we shouldn't get in a situation where we increase the share of alternative fuels, but also increase the share or total fuel use. Pero lo cierto es que a nivel global ya se está invirtiendo en infraestructura y logística verde. Entonces, ¿es realista la descarbonización del sector del transporte marítimo para 2050? I'm wholly positive and optimistic because of the rate of change that we can see. So we track the transition and we look at lots of indicators to see where the finance community is, where the policy community is, where the technology is. And all of those things are moving at an extraordinary pace. So I do think it's going to happen. El 80% del comercio mundial de mercancías se desplaza por nuestros mares y océanos. La industria del transporte marítimo está sometida a mucha presión para iniciar la descarbonización de los buques. Y la clave de todo el proceso estará en los combustibles de cero emisiones.